Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Vamos a repetir el versículo 2. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Pueden sentarse diciendo gloria al Señor, gloria al Dios vivo, gloria al Dios poderoso. Entonar canción que estábamos haciendo hace unos minutos, dirigidos por nuestra hermana Marelvis. Todos estábamos entonando cánticos al Señor, alabanzas al Rey vivo. Y estudiamos hace 15 días cómo se mueve Dios a través del cántico. Qué importante es el cántico congregacional. Qué necesario es que todos cantemos al unísono el mismo cántico. Cómo Dios bendice, cómo Dios se mueve. Los salmos son cánticos, son poemas cantados. O decíamos hace 15 días, hoy no tenemos la música, el ritmo, pero sí tenemos la letra. Amén, para la gloria de nuestro Señor. Y cuando seguimos leyendo y lo alcanzamos a leer hace 15 días, tocar la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Se tocaba trompeta para venir a celebrar al Señor, para danzar en su presencia, para cantarle al Dios vivo, para escuchar el consejo de Dios, para abrazar el consejo de Dios. Esa trompeta no es la trompeta que nosotros hoy conocemos como instrumento. Se tocaba el shofar, mis hermanos. Era el shofar que es de cuerno, es un cuerno de carnero. Con ese shofar se hacía la convocación, se tocaba esa trompeta y empezaba allí una festividad. La luna nueva, por lo general, estaba al principio del mes de septiembre, por decir algo, y ahí empezaba la fiesta de las trompetas, o la fiesta del shofar, o la fiesta de los cuernos de carnero. Hoy nosotros, a través de la dispensación de la gracia, todos, hermanos, estamos llamados por el Espíritu Santo a reunirnos, a congregarnos los días domingos, ¿cierto? Pero también cualquier día de la semana que Dios nos convoque. Allí estamos diciendo presente. Señor, en este tiempo las festividades se hacían programadas en diferentes tiempos del año. Y en el mes de septiembre tenemos la de la trompeta. Esta festividad de las trompetas era una convocación también. Y este salmo se leía y sonaba el shofar. Eran tiempos señalados ¿para qué? Para ir al encuentro con Dios. Hoy, a través de la sangre de Cristo, el llamado, el shofar en el Espíritu suena, la trompeta suena para ir al encuentro con Él de manera espiritual. Todos los días, amén. Todos los días hay santa convocación. Dios quiere de manera personal que todos lleguemos al encuentro con Él de manera diaria y de manera voluntaria, pero asimismo de manera congregacional. El Señor hace sonar el shofar, el Señor hace sonar la trompeta. ¿Para qué? Para que haya coinonía, para que haya reunión entre los hermanos. Levanta tu mano y di: gracias por tenerme aquí, Padre. Gracias por tu bondad. Hay tiempo señalado. Cuando la iglesia se congrega, se abren portales en el Espíritu, portales de bendición. Amén. Ahí desciende salvación y vida eterna. Hoy está descendiendo bendición, mis hermanos. Bendición y vida eterna. ¿Qué están necesitando? ¿Sabes? Cuando nos reunimos congregacionalmente, es un tiempo perfecto para ver la gloria del Señor. Amén. Para ver la respuesta de Dios. Hay una situación familiar, hay una situación de enfermedad, hay una situación económica. Este es el día señalado. Este es el día indicado. Un día donde oramos congregacionalmente para ver cómo Dios se mueve. Amén. Para ver cómo Dios bendice. Para ver cómo Dios da la respuesta. Dile al que está a tu lado: este es mi día. Este es mi día, el día de mi milagro. Este
es mi día, este es mi día, el día de mi milagro, este es nuestro día. Amén, un día indicado, un día señalado por nuestro Señor. Allí se hacía, como les decía, esa festividad. El pueblo se gozaba. Cuando tú y yo lleguemos a este lugar, vamos a entrar con voces de júbilo, vamos a entrar con acciones de gracia, vamos a entrar, hermanos, sabiendo que hay algo especial, que Dios nos ha convocado para llegar a su encuentro, para alabarle, para cantarle, para suplicarle, para recibir un consejo de parte de Él y poder salir agradecido, porque bueno es nuestro Dios y para siempre su misericordia. Dile al que tiene cerca, bueno es Dios, amén. Bueno es Dios, bueno es nuestro Dios, bueno es Dios. Números 10:10 dice: y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. En el día de vuestra alegría, el día de congregarnos debe ser un día alegre, un motivo de alegría. Voy a buscar el rostro de Dios, voy a buscar la presencia de Dios. No debe ser un día de rutina, no debemos congregarnos simplemente por costumbre. Debe haber una emoción, debe haber un anhelo, debe haber, hermano, una expectativa, una esperanza que Dios nos va a dar respuesta, que además nos vamos a ver con nuestra familia de la fe, nuestros hermanos en Cristo. Vamos a sonreírles, vamos a verles cómo están, cómo se sienten, y eso nos ministra, nos ministramos los unos a los otros, amén. Así que dile al que tiene cerca: qué bueno que te veo hoy, qué bueno que te veo hoy, qué bueno que te veo hoy, qué bueno que estás en este lugar, amén. Hoy el día señalado para encontrarnos con el Señor, un día estipulado, un día señalado para encontrarnos con el Dios vivo, el Dios todopoderoso, como lo dice el Salmo 81, el día señalado, el día indicado. Así que en lo que nos sea posible, hermano, cada domingo y cada vez que Dios te lo permita, donde hayan reuniones, vamos a animarnos a congregarnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, amén, sino que estemos atentos, que estemos apercibidos para poder recibir de la bendición que tiene nuestro Padre celestial. Dice el texto en el versículo 4: porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. No es algo que simplemente se nos ocurre a los pastores, hermanos, hacer una convocatoria, llamar para congregarnos. Esto es algo establecido, y no solamente en el Nuevo Pacto, en el Antiguo Testamento igualmente ellos tenían santas convocatorias, y todavía Jesucristo no había pagado el precio de la redención, y ya había ordenanza, ya había estatutos de hacer festividades, de hacer celebraciones. Yo me gocé con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Así lo dice el salmista también. Hay un gozo cuando a ti te invitan a una celebración. ¿Tú cómo vas? Gozoso. No es lo mismo ir a una celebración que a dar un pésame, ¿verdad? No es lo mismo. Hoy, hermanos, hay una santa convocatoria. La convocatoria lo hacemos los del ministerio, el pastorado, el liderazgo, porque así está estipulado en la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la iglesia primitiva empezó a reunirse, a hacer estas santas convocatorias todos los domingos. ¿Y por qué los domingos? Hermano, los domingos porque fue el día de resurrección, amén. El día de resurrección, el pueblo judío celebraba su Shabbat en los días viernes 6 de la tarde, sábado 6 de la tarde, el
Shabbat, el día sábado, pero la iglesia primitiva hizo una diferencia, marcó una diferencia para honrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cada día que nosotros, cada domingo que nosotros nos reunimos, es una fiesta, hermanos, porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor, amén, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos levantan su mano y dicen: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive? Y como Él vive, nosotros también vivimos, amén. Dale fuerte aplauso al Señor. Estamos vivos, hermanos, espiritualmente vivos, aleluya, físicamente vivos, porque Él murió por nosotros y resucitó. Entonces la iglesia primitiva hace cambios, ¿cierto? Obviamente, porque recibieron la revelación. La sangre de Cristo cubrió, hizo todo una revolución espiritual de ritos, de leyes. Y empezaron el pueblo a congregarse los domingos. Y cada semana a congregarse. Pero no solo eso, la iglesia primitiva se reunía todos los días. Iban al templo a orar, hermano. Todos los días, ¿quiénes? Los consagrados, ¿cierto? Los que tenían ministerio, los que estaban allí sirviendo y otros que se unían también para recibir de la oración. Por eso eran unos hombres que se movían bajo un poder, ¿cierto? Bajo una unción. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Imagínate tú bajo la unción que se movía, pero era la consagración, era el tiempo que pasaban al encuentro con el Señor. Entonces hoy la iglesia tiene un reto, porque si en el antiguo pacto ya ellos lo hacían, había una ordenanza de parte del Señor de reunirse en los días, como dice el versículo 3, en los días señalados. Como nosotros, sabiendo que celebramos domingo tras domingo resurrección, vamos a agendarnos, amén, vamos a sacar el tiempo para el Señor, por lo menos una vez a la semana, y lo que lo podamos hacer todos los días, gloria a Dios, y lo que los hacemos varias veces a la semana, gloria al Señor. Apartemos ese tiempo para el Dios vivo, el Rey de Reyes. Dice el versículo 5 más adelante: estudiando el Salmo 81, lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía, amén, haciendo referencia, hermano, a los tiempos que estuvieron allí en Egipto. Oían un lenguaje que ellos no entendían, pero aún así seguían reconociendo a quién, al Dios todopoderoso, al Dios vivo. Cuando vamos a Génesis 42, busquen la palabra Génesis 42, versículo 23, dice la palabra: pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérpretes entre ellos. En el momento en que se encuentra José con sus hermanos, José hablaba otro idioma, obviamente, y ellos no sabían. Es cierto que José sí les entendía. El Salmo 81 hace referencia a la lengua diferente que tenían los egipcios. No hablaban como los hebreos. José tuvo que aprender el lenguaje de los egipcios, el idioma de los egipcios. Pero cuando se encuentran los hermanos de José con como ellos no sabían que él era su hermano y que sabía su idioma, ellos empezaron, hermanos, a darse cuenta después cuando él se presenta. En un momento José entiende lo que ellos obviamente estaban hablando y él se aparta de ellos. Dice: lloré y lloró, después volvió a ellos y les habló. Les habló porque
él entendía su idioma. Pero el pueblo de Israel que estuvo en Egipto no entendía. El pueblo de Dios que estuvo en Egipto, la mayoría, eso fue un rompe. Es como una persona consagrada que en ciertos moveres de este mundo se sienten que no encaja, mis hermanos. No entendemos el idioma muchas veces. No entendemos, quizás una persona que ha pasado mucho tiempo con el Señor no entiende el idioma de los jóvenes hoy en día. ¿Cómo hablan? ¿Qué léxico tienen? ¿Cuáles son sus costumbres? Hay tribus urbanas, hermano, y el que hace parte de una tribu urbana entiende esa tribu, sabe cómo habla, sabe sus costumbres, pero los que no lo entendemos. Pero los hijos de Dios sí hablamos el mismo idioma. Así que tú y yo sí nos debemos entender. Amén. Tú y yo, dale aplauso al Señor. Tú y yo sí nos debemos entender. El idioma espiritual debe ser el mismo para todos. Un idioma de salmos, de cántico, de agradecimiento a Dios, de palabra de Dios. Ese idioma todos nosotros, los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, lo debemos entender. Amén. Un idioma de testimonio, un idioma de agradecimiento, un idioma de fe. Amén. Un idioma de fe. En un momento el salmista dice, oí lenguaje que no entendía. ¿Saben? Nosotros no deberíamos comprender el lenguaje, hermano, de la duda, porque nuestro lenguaje es el de la fe. No deberíamos estar muy relacionados con el lenguaje de la queja, porque nuestro lenguaje es el de ver la gloria de Dios. No deberíamos estar acostumbrados al lenguaje de la derrota, porque Jesucristo nos entregó la victoria en la cruz del Calvario. Ese debe ser nuestro lenguaje. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos en victoria aquí? Amén. Más que vencedores. Amén. Entonces el salmista dice, oí lenguaje que no entendía. Qué bueno cuando nosotros, hermanos, nos acostumbramos, hacemos el lenguaje espiritual parte de nuestro ser, parte de nosotros. Y cuando vemos algo que no encaja en la palabra, que no es de Dios, como que no lo entendemos, como no lo aceptamos, como que decimos en el nombre de Jesús, esto no conviene, esto no es de Dios, y aún podemos con todo el amor, con toda la sabiduría, con toda la prudencia, aún entrar a establecer el lenguaje verdadero, que es el lenguaje de la fe. Ese es el lenguaje verdadero. Amén. El lenguaje que no es de Dios. De esto te vas a morir. Tú reprende. Hay poder en la sangre de Cristo. Si el Señor te ha dicho que darás testimonio que lo que estás viviendo no es para muerte, sino para vida, tú reprende esa malicia del enemigo. Ese no es un lenguaje que debamos abrazar. Nuestro lenguaje, ¿cómo es? Es el lenguaje de la fe. Y qué bueno que en un momento determinado nosotros podamos decir, ¿sabe? Es que yo no entiendo cierto contexto de una persona que solo habla de fracaso. Yo no entiendo, porque si tenemos un Dios todopoderoso, si tenemos un Dios vivo, si tenemos un Dios real, ¿por qué nuestro lenguaje va a ser eso? Amén. ¿Por qué nuestro lenguaje va a estar enmarcado en esa área? ¿Por qué, mis hermanos? Si nuestro lenguaje debe ser conforme a la palabra de Dios. Dile al que tiene cerca, háblame fe, háblame fe, háblame fe, háblame fe. Una palabra de Dios es suficiente para que veamos un milagro. Así que háblame fe, amén. Inyéctame fe en la conversación. Inyéctame de la verdad de Cristo. El salmista dice, escuché este lenguaje y yo no lo entendía. También dice el Salmo, aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. Amén. Y es que, hermano, cuando vemos esta parte, qué bueno saber que en Dios podemos descansar. Que Dios en un momento dado llega una familia cargada, un hermano cargado, un hermano con una situación adversa. Pero el Señor
Toma esa carga para Él. Viene la liberación, viene la bendición, viene la restauración, viene la sustitución de lo que no es de Dios por lo que es de Él. Aparté su hombro de debajo de la carga. Alguien pudo llegar aquí con un hombro cargado, mis hermanos. Qué bueno saber que hay un Dios que quita esa carga, que la aparta de nosotros en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento. Tener nuestras manos descansadas, tener nuestros hombros descansados en el nombre poderoso de Jesús. El Señor nos prueba, ¿verdad? Pero también es un Dios que toma nuestras cargas. ¿Qué cargas trajiste hoy? ¿Qué carga tienes hoy? ¿Cuál es tu mayor preocupación en esta mañana? ¿Qué no te está dejando avanzar? Porque no es lo mismo avanzar con una carga, con un saco, con algo pesado, que ir, hermanos, libres. No tengo peso, puedo avanzar, puedo proyectarme. Es un dolor, es un resentimiento, puede ser hasta un duelo que todavía no se ha cerrado. ¿Cuál es la carga que no nos deja avanzar? ¿Cuál es el peso? ¿Es la duda? ¿Es la incredulidad? El Señor hoy te dice que Él tiene todo el poder para quitar de tu hombro esa carga. Que Él tiene todo, hermano, y Él quiere hacerlo. No solo puede, Él quiere hacerlo. Mateo 11, vea la palabra en Mateo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Respira profundo en esta hora y dice: Señor, yo recibo tu descanso. Yo recibo tu descanso. Yo recibo tu descanso. Muchas familias cargadas, muchos hermanos con cargas. Pero abraza el descanso del Padre. Abraza el descanso de Dios. Abraza el descanso del Todopoderoso. Dice: Señor, yo lo recibo por fe. Hoy tú estás hallando, yo estoy hallando descanso para mi alma, descanso para tu alma estás encontrando en esta mañana en el nombre poderoso de Jesucristo. Eso es lo que nuestro Dios quiere hacer, eso es lo que Él quiere otorgarnos a cada uno de nosotros. Cuando leemos Gálatas 6:2, busque las escrituras, Gálatas 6:2, ¿qué nos dice? Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo. Vamos a repetirlo: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Qué bueno que la iglesia habla el mismo lenguaje. Y como le hablamos, ahorita lo estábamos allí estudiando, ¿cierto? Hablamos el mismo idioma, el idioma de la fe. Qué bueno, qué interesante, mis hermanos, es que podamos discernir por medio de nuestros ojos espirituales, poder ver quién está cargado, quién necesita una sonrisa, una palabra, un abrazo, un buenos días. Dios te bendiga, hermano, con una amplia sonrisa, y se le ilumina la vida y se le quita la carga. Amén. Qué bueno que nosotros estemos pendientes no solo de nosotros, que el egoísmo no haga parte en la Iglesia Internacional Ven Cristo, sino que también podamos estar atentos de las cargas de los demás y en lo que nos sea posible, mis hermanos, poder ayudar a sobrellevarla con un gesto, con un consejo, con cualquier ayuda que nosotros podamos prestar en oración, en ayuno, aún en una necesidad económica, poder decir como congregación, como familia de la fe: aquí estamos presentes. Amén. Aquí estamos presentes. Las cargas llegan. El Señor nos los dice que podemos descansar en Él.
Venid a mí, hoy hemos llegado. Entonces Él nos llama a una santa convocación, a una festividad cada domingo por la resurrección del Señor. Pero hermano, nosotros llegamos en diferentes condiciones. Cada hermano llega de manera diferente. Cada familia tiene un proceso diferente. Nadie sabe la gotera de la casa ajena, pero por discernimiento nosotros podemos ayudar, ¿cierto? Ayudar a través de la palabra. El mismo Espíritu Santo se encarga de ministrar, de tocar, a través de nuestros buenos gestos, a través de nuestras buenas obras, porque como familia de Dios debemos estar listos para toda buena obra. Amén. Listos para toda buena obra. Y de esa manera, ¿qué estamos haciendo? Sobrellevando los unos las cargas de los otros. ¿Tú te imaginas cuando llega alguien cargado por situaciones familiares, problemas con el jefe, problemas en la casa, la plata que no le rindió, el hijo que hizo esto, aquello, el vecino que se le quiso levantar por decirte algo? Y llega esa persona y que quiere llegar a una casa de pan, un Belén, ¿cierto? Una casa donde haya palabra, el mismo lenguaje, palabra de Dios, pero se encuentra con queja, con contienda. Ay, Dios mío. Con algún chisme corriendo por ahí de al que está a tu lado. Hay poder en la sangre de Cristo, amén. Hermano, así no cumplimos la ley de Cristo. Así no cumplimos la ley de Cristo. Dios nos llama a la santa convocatoria porque quiere quitar las cargas, porque quiere que celebremos, porque quiere bendecirnos. Entonces nosotros debemos poner de lo mejor de nosotros, amén, nuestra mejor actitud para el Señor, pero también para el pueblo de Dios, para nuestros hermanos, para el que llegó triste, para el que llegó cargado, para el que llegó sin fuerza, para el que llegó diciendo no puedo más, hermano. Ahí entonces cuando toda la batería del cuerpo de Cristo se debe activar para ayudarle a llevar la carga, no para cargarlo más, amén. Dile al que tiene cerca, gracias por ayudarme a llevar mis cargas, gracias por ayudarme a llevar mis cargas, gracias por ayudarme a llevar mis cargas. Y si alguien nos ha cargado, si alguien tú has llegado cargado, mi hermano, y te has cargado con algo del ministerio, del liderazgo, del pastorado, hoy te pedimos que nos perdones, amén, porque nuestra misión es que ayudarte a llevar las cargas, no cargarte más, amén, no cargarte más, ayudarte a llevar las cargas. Esa es nuestra misión, más de los que estamos ministrando, de los que tenemos cargos en esta iglesia, de los que estamos sirviendo al Señor. Debemos estar listos y preparados, mis hermanos, para ayudar a todo el que llegue a llevar sus cargas. Poder orar, sonreírle, un Dios te bendiga. ¿Qué tal el hermano que llegue porque en su casa se presentó una contienda y entra y encuentra a dos servidores contendiendo? Dile al que está a tu lado, no, así no crece la iglesia, así no se mueve Dios, ¿verdad? Que todos, hermanos, servidores cada día, ayudémonos, servir a Dios. Los hermanos que llegan los domingos, no crean que esto es pan comido, esto conlleva una responsabilidad. Esto conlleva un trabajo espiritual que debemos hacer desde que estamos en casa, amén. Esto conlleva un compromiso. Entonces, qué bueno que los que no están sirviendo oren también, lleven una carga en oración por los que estamos sirviendo, ¿verdad? Por los que estamos sirviendo, llévennos en sus oraciones, porque la idea es que los unos a los otros sobrellevemos las cargas, amén. Los unos a los otros, y así podamos cumplir la ley de Cristo. Eso le agrada al Señor. Entonces, cuando nos reunamos, mis hermanos, hablar el mismo idioma, el idioma de la fe. El idioma, llegaste cansado, te vas a ir como nuevo, como nueva. Llegaste cargado, te vas a ir sin carga.
Llegaste enfermo, Dios te va a sanar, amén. Dios te va a sanar. Llegaste con una cadena, como con una cautividad, Dios te va a hacer libre, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, Dios te va a ministrar, amén. Entonces, hermano, esa debe ser nuestra actitud. Porque tenemos un Dios que quita la carga. Tenemos un Dios que nos ayuda, que Él aparta de nuestro hombro la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. Muchos llevan el peso de la familia, el peso del esposo o de la esposa, el peso de los hijos, el peso del trabajo, el peso de lo que vive Colombia, el peso de la inseguridad, el peso de criar adolescentes, tantos pesos que puede tener una persona. El peso de pagar alguna deuda, tantas cosas, hermano, que puede vivir un hijo de Dios. Pero saber que nuestro Dios está presto para descargarnos esa carga, esos cestos que estás llevando, ese peso que estás llevando, eso en las manos de Dios está asegurado y tú estás libre en el nombre poderoso de Jesucristo. Levanta tus manos y di: yo estoy libre, yo soy libre, yo soy libre. Hay libertad, hay libertad. Ahorita lo cantábamos con nuestra hermana Marelvi y toda la iglesia cantaba. Antonella danzaba con un gozo la niña. Hay libertad en Cristo Jesús. Qué bueno, hermano, degustarlo, sentirlo, vivirlo. ¿Por qué querer agarrarnos y amarrar esos cestos pesados? Él no los quita. Descansa, respira profundo nuevamente y di: yo descanso en Dios. Mi Dios me descarga hoy, me quita toda carga. Déjate ministrar por el Espíritu Santo. Y permite que Él se lleve esas cargas en el nombre de Jesús. El Salmo 58, versículo en esta hora, Salmo 58. Un momentico acá. Salmo 58. Dice: oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Oh congregación, le está hablando al pueblo reunido, ¿cierto? Al pueblo unido como hoy. ¿Cómo estamos moviéndonos? Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Esa era la condición ¿de quién? Del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Pero en Cristo no es así. Dile al que está diciendo: no, nosotros nos amamos, amén. Nosotros sí cumplimos con el Señor. Discúlpeme, alguien está en la puerta. Nosotros sí estamos, hermanos, en el mover de Dios. Dile al que está a tu lado: yo te amo en el amor de Cristo, amén, en el amor de Dios. Amén. Claro que sí. Tenemos, hermanos, ese compromiso. No como el pueblo de Israel, que en un momento dado había entre ellos disputas grandes, hermanos, tantas que terminó Israel del norte, Israel del sur, y muchas contiendas y muchas situaciones muy duras para el pueblo de Dios en el antiguo pacto. Pero hoy estamos en otro tiempo. Hoy tenemos el amor de Cristo, amén. Hoy tenemos el amor de Dios. Hoy podemos tener unidad a través de la sangre de Cristo, no uniformidad, no uniformidad. Aquí nadie está pensando igual que el otro, aunque tengamos puntos en los que sí estamos de acuerdo. ¿En qué? En que Jesucristo murió por nosotros en el Calvario, en el amor del Señor. Pero de ahí para adelante a alguien le puede gustar el vino tinto y a la otra persona el azul, el morado, el gris, hermano. A alguien le puede gustar el cabello de esta manera, el otro de la otra. El uno no le gusta el lente de contacto, al otro sí le gusta, hermano. Cada uno. Al uno le gusta rojo, al otro le gusta azul. La otra persona, mis hermanos, le gustan las alabanzas suaves, al otro le gustan las más movidas, pero en toda hora alabamos a Dios. Amén. Ahora, ¿en qué sí debemos coincidir en lo que dice Dios en su palabra? No matarás, no fornicarás, no adulterarás, no mentirás, no hurtarás, no te harás imágenes, no levantarás falso. Eso no nos puede gustar.
está levantando falsos, no levantarás falsos testimonios, no codiciarás los bienes ajenos. Nada de eso nos puede gustar. Ahí sí debemos coincidir, ¿cierto? Porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, amén. Pero de resto, hermano, Dios nos da un libre albedrío. Nos da una libertad sana, no libertinaje. Como predicaba el viernes nuestra hermana Lidia en el ayuno que tuvimos el día 21, el ayuno 21. Hoy es el ayuno 23. Pero en nuestro libre albedrío santo y sano, claro que tenemos diferencia. Al uno le provoca hacer una cosa y el otro dice, no, eso a mí no me gusta hacerlo. Cada uno tiene sus dones, sus talentos, amén. Cada uno, mis hermanos. Pero lo importante es saber que Dios nos quiere descansados, descargados a todo. Cuando el pueblo está cargado, el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo se entristece. Así que hoy nuevamente con tus ojos cerrados suelta la carga. Y di, Padre, yo te entrego esa carga. Vamos, dilo nuevamente. Padre, yo te entrego esa carga. Dile, Señor, yo te entrego esa carga. Yo te entrego esa carga. Él te quiere descansado. Él no te quiere sufriendo. Él no te quiere con estrés. Él no te quiere dudando. Él no te quiere pensando que Dios no lo va a hacer. Dios lo va a hacer conforme a su voluntad. Y si no hace lo que le estás pidiendo es porque tiene algo mejor para ti. Tiene algo mejor para ti. Vuelve a respirar profundo, por favor, y todos descansemos en Dios. Amén. Descansemos en Dios. El salmista sigue escribiendo, en la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba, Selah. En la calamidad, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Clamar. Y el salmista que sabe, y ya lo había dicho, que el lenguaje que se escucha en el mundo es diferente al de nosotros. Nosotros debemos ser mudados de lenguaje. Que el salmista que sabía que tiene un Dios que quita las cargas, que toma todo peso que tengamos en nuestras manos. El salmista también sabía que en el clamor hay un Dios que llega para librar, hay un Dios que llega para hacer proezas, hay un Dios que llega para hacer milagros, hay un Dios que llega para hacer lo imposible posible en su nombre, aleluya. Hay un Dios que abre el mar rojo, hay un Dios que hace caminar al paralítico, que hace ver al ciego, que hace escuchar al sordo. Hay un Dios que puede sanar cualquier enfermedad. Ese es nuestro Dios. Y Él dice en la calamidad, ¿qué calamidad puedes estar pasando? Pastora, tuve esta calamidad. Duele cuando una familia dice, tuvimos esta calamidad. Ahí enseguida los intercesores de la iglesia, todos orando, avisamos en un grupo de intercesión. ¿Para qué? Para todos llevar la carga y orar, amén. Y orar en medio de la calamidad y saber que hay un Dios que llega a libertar de la situación. Él llega ¿qué? A responder, mis hermanos. Él llega para que todos veamos su gloria. La gloria del Señor no está reservada para uno o para dos, es para todos sus hijos. Dile al que tienes a tu lado, es para ti, 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 para ti que me estás escuchando, que me estás siguiendo a través de las redes, que sigues a Ben Cristo. Es para cada uno de nosotros, mis hermanos, la gloria del Señor. Por eso dice el salmista, te respondí en lo secreto del trueno. Imagínate, yo no sé si alguien puede un trueno que sea secreto. Es una manera de decir que es visto, es a la vista. Los niños se dan cuenta cuando tronó, y a veces primero sale la luz de relámpago y después ahí te viene el trueno, ¿cierto? Se manifiesta. Dios, hermano, hace todo y llega y te responde, y es para que tu familia, tus amigos, todos se den cuenta que tú tienes un Dios de poder, amén. Que tú tienes un Dios que no te abandona, que tú tienes un Dios que es tu dulce compañía, que tú tienes un Dios que te prospera, que tú tienes un Dios que te abraza, que te cobija, que tienes un Dios que está dispuesto por ti y para ti. Amén. Por eso Él responde en el secreto del trueno. Mira, este es un cántico, este es un poema.
Tiene unos toques hermosos, ¿cierto? En el secreto del trueno. Todo lo escuchan. Mira, el hermano tuvo una calamidad, pero imagínate lo que hizo Dios. Dios cómo se movió. Pasó un mal momento, pero si lo vieras ahora dando testimonio, a ver, si vieras el gozo que tiene ahora. Lo vimos un poquito triste por días, pero cómo Dios lo levantó, cómo Dios lo exaltó. Le creyó a Dios. Y qué bonito, porque es que Él responde en los secretos del trueno. Se hace manifiesto. No lo oculta. La luz, ¿verdad? No se puede colocar bajo el almud, no se puede esconder. Así hace el Señor con las respuestas que te da y con las respuestas que te va a dar, amén, o que te está dando ya en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Pero también vienen pruebas, amén. Vamos a Éxodo capítulo 2, busca la palabra en Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 24. Dice el texto: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Hay tiempos de prueba, hay tiempos para clamar, hay tiempos de dolor, hay tiempos donde una persona, hermano, no sabe hasta qué momento va a estar pasando por la situación. Pero en ese tiempo sabemos que hay un Dios que va a estar allí oyendo. Dice el texto, nuevamente lo leo: y oyó Dios el gemido de ellos. Alguien puede estar de rodillas gimiendo toda la noche, se levanta con la paz de Dios, llega aquí y va a llegar contento, amén, va a llegar gozoso, porque hay un Dios que escucha, hay un Dios que se acuerda que somos sus hijos. En el antiguo pacto, bajo el pacto de Abraham, de Isaac y Jacob, hoy estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo, un pacto, mis hermanos, que es todavía más poderoso, porque es un pacto de redención, es un pacto de limpieza, y llega el Señor en todo ese proceso a probar. ¿Y qué debemos hacer? Clamar. Clamar, y en el clamor veremos siempre la respuesta. Cuando leemos Éxodo 17, busca allí mismo en Éxodo 17 del 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Puede haber momentos de sequía en medio de una prueba. Puede haber un momento donde falte algo que tú necesitas. En este caso faltaba el agua. El agua es símbolo, hermano, es tipo del Espíritu Santo de Dios. Faltaba algo, mis hermanos, pero Dios estaba dispuesto a darlo. Siempre Dios está dispuesto. Vamos a decirlo: Dios está dispuesto para mí, Dios está dispuesto para ti, Dios está dispuesto para esta congregación, Dios está dispuesto. Y vemos allí la situación, cómo altercaba Moisés, ¿cierto?, con el pueblo. Estaba allí Moisés entre la espada y la pared. El pueblo, ¿qué le decía? Danos agua para que bebamos. Moisés estaba esperando que Dios hiciera algo y les decía: ¿por qué tentáis a Jehová? Y vemos al pueblo, mira, dice: así que el pueblo tuvo allí sed, ¿y qué hizo? Dejó de hablar el lenguaje de fe. ¿Y qué hizo? Murmuró. Puede pasar. Les pasó a ellos. Puede pasar en este tiempo. Tengamos fe que no nos va a pasar a nosotros, amén. Pero murmuraron: ¿para qué nos hiciste subir de Egipto? Mira lo cargados que estaban todo este pueblo. Mira lo fatalistas que estaban, cargados. Se sentían en fracaso. Nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros. Hoy se olvidaron de un Dios que había abierto el mar rojo. ¿Qué les pasó? Y a veces nos sucede. ¿Qué milagro hizo ayer Dios contigo? El año pasado. Hace años, 10 años. Hermanos, recordémoslo. Recuerda que Dios nos responde con el sonido del trueno.
¿cierto? Con el secreto del trueno. Ellos se les olvidó. Nos trajiste para matarnos. A nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados. Ahí viene el clamor de Moisés, la pregunta de Moisés. Este hombre se sentía desgastado. ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrarán. Este Moisés también se sintió muy cargado. Y vino la respuesta: pasa delante del pueblo, toma contigo a los ancianos de Israel y toma también de tu mano una vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí yo iré delante de ti sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Claro que está. Amén. Dile al que está a tu lado: Dios está entre nosotros, amén. Dios está entre nosotros. En un momento también a Elías le pasó, y la pregunta que Elías allí se centra es: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Claro que se manifiesta. Y aquí el pueblo decía: ¿será que Jehová está entre nosotros? ¿Sí o no? Sí está entre nosotros, amén. Entonces ahí está la prueba de Meriba, mis hermanos. Ahí se encuentra donde no había agua, de una peña, sacó con la vara, golpeó, Dios le dio la victoria. Yo me imagino cómo quedaron ellos. Ay, ya se les olvidó todo, glorificaban a Dios, dejaron de murmurar de Moisés. Gracias a Dios que Moisés era tan manso, no tuvo problema, lo siguió amando, siguió intercediendo por ellos, no pasó nada, todos contentos, todos felices, pasaron la hoja hasta la siguiente prueba, ¿cierto? Donde volvía el pueblo ¿a qué? A murmurar y a quejarse, mis hermanos. Que no seamos como el pueblo de Israel en muchos aspectos, que seamos como Jesús, amén. Que todos anhelemos ser como Jesús, que en medio del momento más difícil fue al matadero, como un cordero, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Cómo nos cuesta a los hijos de Dios ser como Jesús? Pero sí lo podemos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a repetirlo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas personas, gracias a Dios, son bastante calladas y difíciles sacarles una palabra. Están vacunados contra esto. Pero la mayoría, hermano, aún en el Caribe, las personas hablamos, hermano, unos más que otros. Yo considero que no hablo tanto, solo cuando predico, pero a veces pueden salírsele palabras a uno, ¿cierto? Salen ciertas palabras. Y ahí, hermano, debemos recordar esto que pasó, la prueba de Meriba, cómo el pueblo tentó a Jehová y murmuró contra Moisés. Que Dios nos guarde. Dile al que está a tu lado: que Dios nos guarde cuando estamos en este tipo de prueba. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde a todos. Te provee. Era una prueba. La iglesia pasa pruebas, las familias pasan pruebas. Guardemos más bien silencio y glorifiquemos a Dios en la prueba. Por ahí dice que calladitos nos vemos más bonitos. De verdad que sí. Porque a veces sacamos conjeturas, criticamos sentencias, juzgamientos, y ni por ahí, hermano. Ni por ahí es. Después viene un Selah. El Selah es el descanso de Dios. Haz tu Selah en este momento. Respira nuevamente profundo y vuelve a descansar en el Señor. Descansa tu mente. Hay muchos hermanos que tienen pensamientos bucle y no son pensamientos de bien. Son pensamientos que los están atormentando y vienen y van. Son bucles, repiten y repiten y repiten y te está atormentando. Yo renuncio a todo espíritu de tormento en el nombre de Jesús. Yo renuncio, renuncia, hermano, renuncia al tormento, porque hay hermanos que están siendo atormentados. Yo renuncio a todo espíritu de tormento, a todo pensamiento fatalista, a todo pensamiento de muerte, de fracaso, en el nombre poderoso de Jesús. Renuncia, mi hermano.
Porque no puedes llegar al Selah de Dios. Selah es descanso. No puedes abrazar el descanso de Dios con esos pensamientos. Te acuestas con ellos, te levantas con ellos, no te quieren soltar, pero hasta hoy en el nombre poderoso de Jesús, hasta hoy espíritu de tormento, en el nombre de Jesucristo. Hay un pueblo que está siendo ministrado en esta hora por el Espíritu Santo y vendrán pensamientos de bien y vendrán pensamientos de paz en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Así estaba el pueblo, mis hermanos, un pueblo decidido en un momento dado a pasar, a clamar y a pasar por proceso. El pueblo de Israel, hermano, vivió el momento de prueba con tormento. Tú y yo no vamos a vivir las pruebas con tormento. La vamos a vivir bajo la bendición del Señor. Amén. La vamos a vivir bajo el descanso de Dios. La vamos a vivir glorificando a Dios. La vamos a vivir cantándole al Señor. La vamos a vivir aplaudiendo al Dios vivo. Aleluya. Aplaudiendo al Dios vivo. Mayor será la bendición. Grande es la prueba. Mayor será la bendición. Y cada prueba, hermanos, lo que trae es un mayor peso de gloria. Dile al que está a tu lado: viene para ti mayor peso de gloria, mayor peso de gloria, mayor peso de gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Después dice el pasaje, de aquí para adelante es el llamado de Dios, hasta el versículo 12. Pero rechazado por Israel. Y por estos minutos vamos a tratar de abarcarlo. Llamado de Dios, pero rechazado. Mira qué lindo Dios, todo quita las cargas. Escucha el clamor. Responde en medio del secreto del trueno. Pero después Dios nos llama: estoy ocupado. Salió el agua allí de la roca. Pasamos la prueba de Meriba. Vino la respuesta de Dios y después: ay no, Señor. Hoy no y mañana tampoco. Como lo que dice que hoy no fui y mañana tampoco. Muchas veces los hijos de Dios pueden caer en eso con el Señor. No es con cualquiera, con el Dios vivo. Con el Dios todopoderoso. Por eso el versículo 8 dice: oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Viene una amonestación. Viene el Señor a llamar la atención de Israel. Israel, pero si has visto mi gloria. Israel, pero has visto cuánto te amo. En Cristo has visto mi amor, mi poder, mi gracia. Entonces viene la amonestación. Y les dice: no habrá en ti Dios ajeno. Dios con D pequeña, obviamente. No habrá idolatría. No tendremos otro ídolo, otra a quien postrarnos, a hacerle culto. No, pastores, si somos cristianos, evangélicos, protestantes, yo no tengo ninguna imagen en mi casa. Pero a veces hay cosas que se nos convierten en... No me toquen eso. Soy un ídolo y el día que te lo tocan, hermano, se arma la de Troya. Eso es un ídolo. Porque los cristianos ya no tenemos imágenes. Denunciamos a imágenes, pero en nuestro corazón pueden haber ídolos. Aún la familia, hermano, se puede convertir en un ídolo. Yo he visto hermanos con idolatría y les ha tocado guerrear contra esa idolatría, ¿ven? Y Dios ha trabajado pero duro contra esa idolatría. El trabajo, así es, mi hermana. El trabajo se puede convertir en un ídolo. Dice la persona: es que yo me gano la plata de la comida con el sudor de mi frente, con las fuerzas que Dios te da y con la sabiduría que Dios te da. Porque si no te da Dios fuerza ni sabiduría, nadita que nada, amén. Es Dios, todo proviene del Señor. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto. Y creamos ídolos, hermanos. Entonces el trabajo, la parte laboral, el carro puede ser un ídolo. La casa, los adornos de la casa, cuidado, y me quebraron eso y la persona, hermano, arma una y no se molesta, un adorno, hasta una foto.
el celular. Ahí sí me metí con el ídolo de muchos, amén. Ahí sí estoy tocando fibras. Porque si yo hago una cestica y me paro en la puerta y todo el que entra le digo, me entrega el celular, se va a incomodar, hermano, ¿cómo? ¿Qué? Yo uso el celular porque yo ayudo a la iglesia a colocar las citas bíblicas y las imágenes. Hago la aclaración porque dice, ay, la pastora no suelta el celular y hablando del celular, porque estoy sirviendo a Dios a través del celular. Aquí está la aplicación que usamos. ¿Qué es esto que ustedes ven acá? Es una ayuda visual que nos gusta mucho. Amén. Además, por cuestiones de médicas, en mis ojitos, estoy todavía en tratamiento y necesito ver las letras grandes. Amén. Entonces, para no incomodar y no enfermarme más, entonces qué bueno, ¿verdad? Y también les ayuda a ustedes. Todos nos ayudamos. Pero el celular se ha convertido en un ídolo. Desafortunadamente, hermanos, hay adolescentes que han atentado contra padres, golpeado padres y han llegado a extremos hasta de matar a su padre o a su madre porque les prohibió el celular. Así hemos llegado en esta sociedad. Triste, lamentable. Ahora la idolatría más grande no es a una imagen. La idolatría más grande la encontramos aquí. Y está a la mano hasta de niños. Porque hay niños que los hicieron o los han hecho dependientes a la pantalla. Esto está haciendo daño en el cerebro porque esto causa adicción. Causa adicción. Y pequeños de 3 años, quizás causa tanta adicción como cualquier droga, como la cocaína. Y es un engaño, hermano. Entonces, renunciemos a esta idolatría. Sí, es bueno para muchas cosas. Es como un cuchillo. Usted con un cuchillo relaja la carne. Amén. Puede cortar algo. A veces el baño de la casa se cierra y yo lo abro con el cuchillo. Sirve para, cortamos cuando estamos comiendo, muy bueno. Pero ¿cuántas personas no han muerto por un cuchillo? Apuñalados, acuchillados, por decir algo. Igual es el celular. Uy, puede ser excelente utilidad. Bien usado es una herramienta eficaz. Mal usado es un ídolo que carcome nuestra alma, que se lleva nuestra vida. Entonces el Señor les dice, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. No te inclinarás. ¿A qué nos estamos inclinando, mis hermanos? Dime a quién le está rindiendo culto. Pastor, ¿y cómo sé a quién le rindo culto? ¿A qué le dedicas más tiempo? Porque yo puedo estar trabajando y puedo estar orando. Quiere decir que estoy cumpliendo con mi función, con mi rol en esta sociedad, pero mi mente y mi corazón está en Cristo. Amén. Pero si yo nada más le dedico a hacer algo y me olvido de Dios, a eso le estoy rindiendo culto. Si me dedico a comer y ni doy gracias a Dios, ni me acuerdo de Dios mientras como, sino que como, me convertí en una persona glotona y estoy cayendo en el pecado de la gula. Amén. Y la comida se convirtió en mi ídolo. Esto es delicado. La raya es muy delicada. ¿A qué nos estamos inclinando? ¿A adorar a Dios? ¿A servir a Dios? Y esta parte de la amonestación nos va a tomar otro domingo, porque vale la pena profundizar. Así que tendremos una tercera parte. Hoy, vayámonos con la fe que tenemos un Dios que nos hace hablar un lenguaje, el lenguaje correcto, el lenguaje de Él, el lenguaje eterno. El lenguaje eterno es el lenguaje del amor y es el lenguaje de la fe. Ese es el lenguaje eterno. Recordemos que Él escucha nuestro clamor y que responde en medio del secreto del trueno. Y recordemos que Él se lleva todas las cargas, amén, todos los pesos que tenemos en nuestros hombros y en nuestras manos. Y preguntémonos en esta semana, Señor, ¿a qué me estoy inclinando yo? ¿A ti o hay otro Dios? Esa es la tarea para esta semana. ¿A qué me estoy inclinando, Señor? Colócate sobre tus pies en esta hora.
Y dile, Señor, quiero alabarte solo a ti. Quiero, Señor, ver cómo tú ministras mi vida. Señor, que seas tú, Señor, conmigo. Que seas tú, Señor, dando esa respuesta cada día, Señor. Trayendo vida, trayendo fuerzas, trayendo sanidad.